Estoy encantada de tener conmigo aquí en este plató a una gran periodista, a una gran escritora y una gran amante de la historia de León. Ella es Isabel San Sebastián. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, encantada de estar aquí y mi enhorabuena a mi tocaya, que se ha llevado esta cesta de productos estupendos. Vamos a hacer un peregrinaje. Sí. Y salimos de Oviedo. Salimos de Oviedo, vamos bordeando la cordillera cantábrica, nos adentramos en Galicia cruzando el Navia y llegamos hasta Santiago de Compostela, que en la época en la que se desarrolla esta historia de la peregrina no era una ciudad, era una antigua necrópolis romana sobre la cual había crecido un bosque, en medio del cual había una pequeña aldea de Libredón, y allí aparecieron prodigiosamente, rodeadas de prodigios, de campos, de estrellas, etcétera, etcétera, las reliquias del apóstol Santiago, en algún momento en los albores del siglo IX. Y aquella noticia llegó hasta la corte del rey Alfonso II de Asturias en Oviedo, y él decidió ponerse en marcha e ir a comprobar personalmente que efectivamente aquellas eran las reliquias del santo y no era un engaño. Y esa peregrinación, esa primera peregrinación jacobea de la historia, ese primer camino de Santiago, es el que yo relato en esta novela. El que relata Isabel y el que vamos a recorrer todos si leemos esta fantástica novela que comentaba, he leído algunas de tus entrevistas y comentas que es una novela histórica, pero también tiene ese punto de aventuras que la hace mucho más interesante. Hay una protagonista que no es una protagonista nueva, ya fue protagonista en tu libro La Visigoda, Alana de Coaña. Alana tiene mitad sangre, mitad astur, mitad goda. Mitad goda, exacto. Y hay una cosa que la relaciona mucho con una recreación, con una celebración que tenemos aquí los leoneses, y es el tributo a las 100 doncellas. Claro. Ella fue una de esas doncellas entregadas al emir. Exactamente, Alana de Coaña nació en La Visigoda, mi primera novela, en el año 2006, y su historia empieza cuando ella es seleccionada en su castro natal, en Coaña, como parte del tributo de las 100 doncellas, y es raptada, es introducida en un carro y es conducida hasta Córdoba, hasta el harén del emir Abd-al-Rahman, en Córdoba, y bueno, de allí consigue escapar a través de una serie de peripecias y de aventuras, y ella relata el reinado de Alfonso II el Casto. Y en esta novela yo recupero a mi personaje, a Alana, que en esta novela también rememora en algunos momentos cómo ella fue parte de ese tributo en la época del rey Mauregato, el rey Felón, el rey Holgazán, que los llaman en el Reino de Asturias, a los que en lugar de combatir al moro le pagaron tributos de sumisión y de paz. Ella rememora cómo fue parte de ese tributo que la vincula a León. Pero es que el Camino de Santiago también está estrechísimamente vinculado a León. Hay un Camino de Santiago que parte desde León y que tiene también 13 etapas, igual que el camino primitivo, el que parte de Oviedo. Todos los caminos conducen a Santiago, y León es una parada crucial en el Camino de Santiago, no en este primitivo que yo novelo, pero sí en el Camino de Santiago como tal, ¿no? O sea que... Son 13 etapas, por lo tanto son 13 capítulos. No sé si lo has hecho aposta, ¿sí? Sí, claro. Lo has hecho aposta para relatar este camino, este peregrinaje que realiza la protagonista Alana. Ella forma parte, es una doncella que forma parte de la corte. Es una viuda. Cuando cuenta es una doncella en La Visigoda. Aquí ya es una viuda. Aquí ya es una viuda cuyo marido ha sido un fideles del rey, que tiene 4 hijos, a uno de los cuales, al más pequeño, ha perdido, lo entregó a la iglesia. Él fue al monasterio de Samos siendo muy pequeño, hace tiempo que no sabe de él, y ella se une a la comitiva real para poder llegar hasta Samos y poder intentar encontrar a ese hijo pequeño, Rodrigo, que se ha perdido, del que hace tiempo que no tiene noticias. Y se integra en una comitiva en la que hay nobles, hay clérigos, hay esclavos. Todo eso configura un microcosmos que recrea el siglo IX, esa época tan oscura y al mismo tiempo tan decisiva de la historia de España, y en la cual ocurren, por supuesto, todo tipo de aventuras, de peripecias, de intrigas. Hay un intento de asesinato, hay alguna conjura, hay algún infiltrado que está intentando boicotear esa primera peregrinación a Santiago. Es una novela de aventuras, se lee fácilmente porque es una novela de aventuras, pero sí recoge la parte histórica de ese primer camino de Santiago, de cómo empezó, en qué contexto. A mí siempre me dicen, es que hablas mucho de Asturias. Digo, bueno, es que Asturias es el origen de España.
Asturias luego creció hacia abajo y fue León, y luego León fue Castilla y León, y luego Castilla y León fue España, porque se juntó con... En fin, esto es, el origen de la historia de España. Escribe sobre Asturias, si no es asturiana, no eres leonesa, no eres gallega... Soy española. Bueno, soy ¿nacida española. en Chile? Nací, pero bueno, nací en Chile por casualidad, porque... De hecho, mi padre era diplomático y en el mundo diplomático existe una especie de ficción en virtud de la cual los hijos de diplomáticos nacemos en la embajada. Aunque nazcamos en un hospital como todo el mundo, nacemos en el recinto de la embajada donde hay extraterritorialidad y en consecuencia nacemos en España. Así que yo soy española y me interesan los orígenes de mi nación. Eso es lo que te ha movido a escribir sobre los inicios del reino Astur, el reino leonés también, el reino, nuestra España querida. Es el inicio, el embrión de España. El embrión de España, de la España que se negó a ser musulmana y a adoptar la cultura y la religión musulmana, que resistió como un enclave cristiano, romano, godo, y desde su núcleo, al principio en Cangas de Onís, en los picos de Europa, y luego en Pravia, y luego en Oviedo, y luego en León, y luego fue bajando hacia abajo. Eso es el origen de la nación española de Occidente, y por el este, pues primero la marca hispana, que es lo que era la actual Cataluña en la época de esta novela, en el siglo IX, no había nada, ni condado ni nada, era la marca hispana de Carlomagno. Después ahí se creó el condado de Barcelona y el de Ribagorza y el de Sobarbe, etcétera. O sea que Cataluña no es que fuera nada especial, era un condado más de los varios que se fueron uniendo en la corona de Aragón y fueron bajando, y luego fueron creando el reino de Paragón y el de Valencia, etcétera. Y luego aquello se unió en el 492 y dio lugar a España. Pero yo soy española y me interesa el origen de mi nación, y en ese origen el Camino de Santiago es un elemento determinante. Este breve resumen de la historia de España es por si alguno de ustedes todavía o no la conocen o se les ha olvidado, está muy bien para recordar de dónde venimos. Exactamente. Y para saber dónde estamos, en qué situación se encuentra en estos momentos el país. Y que todas las regiones y las comunidades autónomas y las provincias y las ciudades, todas tienen historia. Y la misma historia, no hay unas que tengan más historia que otras o sean más históricas que otras. Todas tienen muchísima historia, una historia maravillosa que merece la pena conocer y recuperar y que merece la pena recrear. Y desde luego la del Camino de Santiago es una historia que nos ha puesto no solo en el mapa de España, sino en el de Europa y en el del mundo. El Camino de Santiago es algo... Mira, yo anteayer, hoy es lunes, el sábado hice una etapa, un trozo de una etapa del Camino de Santiago. Estaba en Tineo y hice un trozo de etapa. Y me encontré a un francés que hacía el camino solitario. Le estuve traduciendo en una visita al monasterio de Santa María de Obona. Y el hombre me decía que todos los años hacía el Camino de Santiago y que por primera vez se enteraba de que el camino primitivo partió de Oviedo y llegó a Santiago, que no fue ni el francés ni el tal, sino que fue ese primitivo que se hizo desde Oviedo hasta Santiago. Digo, pues mira, ya tengo no sé, alguien a quien le he podido contar esta historia, que por otra parte mucha gente está aprendiendo a través de La Peregrina. Eso te iba a decir, porque claro, tú para escribir esta novela, aparte de tener imaginación, como buena escritora, has tenido que documentarte bastante, hacer una labor exhaustiva de documentación. Me imagino que habrás hecho el Camino de Santiago, sí, claro, no sé cuántas veces. No, solo una, y ni siquiera entero, porque tenía una lesión en un pie y no podía caminar 300 y pico kilómetros, que son el camino primitivo, no me lo permitía el tobillo. Me había roto los ligamentos hacía 3 meses y todavía no estaban bien curados. Pero hice como unos 150 kilómetros o así andando, y alternaba coche y caminar. Y lo hice, lo sufrí, lo disfruté, lo vi, lo olí, lo sentí, lo palpé. ¿Ya tenías más o menos una idea aproximada, cuando hiciste el Camino de Santiago, de por dónde ibas a conducir tu novela, esta novela? Bueno, tenía a mi protagonista, a Lana, que la había recuperado de la visigoda. Tenía mucha documentación sobre el camino primitivo, sobre las fuentes documentales, lo que sabemos. Hay un documento en la Catedral de Santiago que recoge una donación hecha por el rey Casto en el año 834, que dice en ese documento que el rey viajó al lugar santo, sin especificar la fecha, pero que ya nos da cuenta de esa peregrinación. Había leído el Códice Calistino, había leído mucho sobre el Camino de Santiago. Y bueno, y conté con la ayuda impagable de la Asociación Asturgalaica de Amigos del Camino de Santiago, que lleva muchos años recuperando el trazado primigenio, primitivo de ese camino, investigando por dónde iban las calzadas romanas, dónde estaban los puentes, por dónde era el camino lógico que habría seguido un peregrino desde Oviedo
hasta Santiago de Compostela. Luego, por supuesto, toda la parte de las intrigas, de las conjuras, de los accidentes que les ocurren, de los incidentes, todo eso forma parte de mi imaginación, o no todo, porque el contexto histórico que yo recreo en la novela es real, ¿no? Eso existió, el momento en el que apareció el sepulcro de Santiago, o se lo inventaron, allá cada cual piense lo que quiera. Lo que sabemos es que el rey viajó, eso está documentado, y sabemos que a él, el obispo Teodomiro, le comunicó que habían aparecido las reliquias de Santiago. Que fueran de Santiago o no, es algo que la Iglesia se lo cree, lo formalizó en el siglo XIX, y millones de peregrinos se lo han creído durante 1200 años. Cada cual ahora se lo creerá o no se lo creerá, pero el contexto histórico en el que se produjo ese hallazgo, o esa inventio, como se dice ahora, era una situación desesperada. En ese momento el Reino de Asturias sufría un acoso brutal por parte de la España musulmana, que era infinitamente más fuerte y más rica y más poderosa. El Valle del Duero estaba yermado, había sido yermado por Alfonso I, era como una especie de páramo. La ciudad de León o estaba vaciada o prácticamente era una ciudad que resistía dentro de sus murallas con una población muy mermada, precisamente por ese yermo que había hecho Alfonso I de todos los campos, de todo el territorio del Valle del Duero. Cada verano subían unas incursiones sarracenas, unas acifas brutales que intentaban someter el Reino de Asturias, y era un contexto histórico, bélico, muy, muy difícil, ¿no? Y ese es el contexto que yo recreo en la novela. Una novela que, como bien decíamos al principio, gracias a la cual vamos a poder recorrer ese camino primitivo del Camino de Santiago, una novela que ha sido presentada hace tan solo unas horas aquí en el Palacio Conde Luna de León. Preciosa presentación, por cierto, debo decir. Qué lugar más maravilloso y más impagable para presentar una novela histórica. Qué belleza de... ¿Has ido a Asturias a presentarlo? Sí, he estado en... Mira, vengo de Tineo, donde hicimos una presentación el viernes maravillosa, incluso con vino de la región embotellado con la etiqueta de la portada de La Peregrina. Bueno, una preciosidad. He estado en Tineo, en Gijón, en Oviedo, y han sido presentaciones, bueno, en Oviedo llenamos el Teatro Filarmónica, una cosa impresionante. Esta novela me está dando tantísimas alegrías y tenía tantas ganas de venir a León, porque es que León es el Reino de Asturias. León fue capital del Reino de Asturias y es la prolongación natural del Reino de Asturias hacia el sur. Es una etapa crucial y, repito, cuando yo hablo del Reino de Asturias no lo hago en demérito del Reino de León. El Reino de León fue la continuación del Reino de Asturias y... Bueno, es nuestra historia. Es nuestra historia, es el embrión de España, es la historia de España. Isabel, tenemos que dejarlo ahí. A mí me gustaría que la gente, de verdad, que se hiciese con este libro, que lo leyese, porque hay muchas pequeñas cositas de nuestra tierra de León aquí en este libro. Se lo van a pasar muy bien, además, ¿eh? Es una novela de aventura, se lee muy rápido, es una novela que se lee muy rápido. A mí siempre me gusta preguntarle a los escritores dónde escriben sus novelas, porque creo que dependiendo en el lugar en el que estés te inspira una cosa u otra. Tú, que has hecho parte del Camino de Santiago, un camino de introspección, es un lugar donde te encuentras contigo misma. Claro, para después escribir tu libro tienes que buscar también algo parecido, una sensación o unas emociones muy parecidas a las que has vivido en ese Camino de Santiago. ¿Dónde escribiste este libro o parte del libro? Yo pienso, mis novelas todas nacen en el pensamiento en Asturias, todas, paseando por los bosques, por las playas, nacen en Asturias. Lo que pasa es que la tarea de sentarme materialmente a escribir, esa la hago en mi despacho de Madrid, porque Asturias, León, son demasiado bonitas para que yo me encierre a escribir. Eso tengo que hacerlo en la urbe. En Madrid, en el despacho, me encierro y ahí encuentro motivación para entre cuatro paredes ponerme en el ordenador a escribir. Pero nacen entre montes y verde y mar en Asturias, todas ellas. Te invitamos a que el próximo libro tenga más relación todavía, si cabe, con nuestra historia de León. Este tiene mucho, pero el próximo tendrá más, prometido. Sí, seguro, ya está en la cabeza. Isabel San Sebastián, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas muchos más éxitos. Sí, cabe. Un placer, de verdad, muchas gracias a vosotros. La Peregrina, pero no se olviden de la Visigoda, así conocen un poco más la historia de Alana. Doncella, después se casó y su marido murió en viuda de guerra. Eso no hay que contarlo, que eso destripa la Visigoda, pero el marido la va a rescatar a Córdoba, en la Visigoda. Es una historia muy bonita. El tributo de las 100 doncellas es una leyenda maravillosa, maravillosa. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos. Muchas gracias.